Bien, ahí tienen pantalla, ¿verdad? Correcto. Sí, ya. Perfecto. Bueno, aquí tenemos el citomegalovirus y este lo tenemos en ojo. Ahí el doctor Anthony Williams, y él explica en su libro que se llama Curación Espiritual, algo de esto, pero más o menos él explica que hay como 60 diferentes tipos de citomegalovirus, o sea, como subespecies. Y claro, nosotros tenemos este que está en ojo, pero la recomendación sería siempre de revisar si hay en otras partes del cuerpo el citomegalovirus. Es como chequeo, les digo, con estos equipos de bioresonancia, por ejemplo, no solamente afecta o puede estar involucrado en afecciones del tipo del sistema nervioso central, puede afectar a cualquier parte del organismo, puede afectar al tubo digestivo, puede afectar al sistema linfático, al sistema muscular, es decir, es bastante fuerte este virus, que es familia del herpes, ¿no? Mm. Entonces aquí ponemos en ojo, y claro, una de las, bueno, aquí vamos a ver varias cosas de lo que ataca, como la médula espinal, esclerosis múltiple, en fin, es curable hasta que no haya daños medulares, es decir, si hay daños degenerativos, pues ahí sí es más complicado. Bueno, aquí hago una descripción breve de lo que es la estructura del ojo o esclerótica, como partes del ojo, esa sería la anatomía. Tiene tres capas, la córnea, esclera, esta es la capa fibro. Ojo, ojo, esta sería la esclera. Aquí, esclera, que sería esta parte que estamos hablando que le da la estructura. Aquí tenemos el iris, que suelen... Y si de verdad apoyan. La, señalar aquí estas capas donde están la coroides, la retina, la mácula donde está el fondo de ojo y a la final todo esto de aquí forma lo que es el nervio óptico, que es el que lleva los impulsos nerviosos, eléctricos, digamos, eléctricos a través del nervio para resolver la imagen. Esto que está aquí adentro viene a ser el humor vitriol, que también tiene pH. Este pH, todo lo que está esto en el ojo, de 7,365. Si es que se vuelve ácido, entonces se va a volver turbio. Y eso es lo que puede afectar a la visión también. Esta coroides es la parte más interna de la capa vascular. Aquí está la coroides. Entonces tenemos la córnea, la esclera y la coroides. Esta sería la capa vascular. Contiene los vasos sanguíneos que suministran sangre a la retina. Ahora, se darán cuenta ustedes que el procesamiento visual, como pasa en las computadoras, eso es una gran cantidad de bits, son como 8 billones de bits que procesa por segundo. O sea que este tiene un consumo importante. Aquí tenemos la capa, aquí tenemos el cuerpo ciliar. Ciliar. Estos dos aquí están acomodados lo que se conoce como los conos y bastoncillos. Es el cuerpo ciliar, es responsable de la producción del amor acuoso, que es un líquido que ayuda a mantener la forma del ojo.
parte coloreada del ojo que controla la cantidad de luz. Es como una cámara que se hace una apertura cuando falta luz o cierra cuando hay exceso de luz. Aquí tenemos la retina, y la retina, que es la capa nerviosa, tiene todas estas estructuras donde estarían los conos y bastoncillos. Los otros para el color. Es la capa nerviosa. La retina es la parte del ojo que convierte la luz en señales eléctricas. O sea, tenemos un estímulo físico que es luminoso, y en señal eléctrica para que vaya a través del nervio óptico para resolver la imagen. Aquí tenemos el humor vítreo. Este es el que está en pH en equilibrio. Por eso se produce el tema en los diabéticos, que se produce una ceguera en la diabetes porque está con este humor vítreo, está ácido. Y entonces si está ácido se vuelve ya no permite, digamos, ahí se produce esta ceguera. Es un gel transparente que llena la parte del ojo y ayuda a mantener su... Aquí están los conos y los bastoncillos. Por los fotorreceptores, conos y bastoncillos, vienen a ser los fotorreceptores. Los conos, visiones de luz brillante y percepción del color. Estos son los conos. Y los otros son los bastoncillos. Van a ser conos y estos más largos, los bastoncillos. Captan la luz. Los bastones son más sensibles a la luz tenue y contribuyen a la visión periférica. Aquí se puede ver más en detalle cómo es el proceso de la luz y cómo hay procesos químicos también. O sea, es una descarga electroquímica porque aquí se produce rodopsina y también hay otros procesos de un fósforo. Sí, en fin, hay una serie de procesos que no más lo describimos en forma, digamos, a grosso modo, pero es todo un proceso, digamos, para nosotros llegar a tener la imagen. O sea, es un proceso químico. Hay muchas sustancias que aquí se producen y la rodopsina tiene que ver con la vitamina A. Aquí, el proceso de transducción, esto sería transducción cuando la luz golpea los fotorreceptores, es decir, estamos hablando de los conos, desencadena una serie de eventos bioquímicos dentro de las células. Este proceso de transducción es eléctricas. Hay un doctor, José Solís, que es un doctor mexicano, que él habla justamente de la melanina y cómo el nervio óptico, considerando, o sea, él es oftalmólogo, pero él considera la cantidad de bits que se procesa como 8 billones de bits por segundo, y la pregunta es, ¿cómo no tiene un suministro sanguíneo o sea, todo este proceso de aquí? Debería tener un suministro sanguíneo importantísimo, grande. Entonces él sugiere que es la melanina la que ayuda, digamos, a todo este proceso. Aquí tenemos células ganglionales. Aquí, este es el procesamiento de la retina. ¿Cómo lo hace? Las señales eléctricas generadas por los fotorreceptores se procesan en las capas de la retina. Aquí ya estamos hablando ya de células nerviosas
y cómo se produce este proceso, cómo se transmite la señal. Hay estas células bipolares y hay estas células horizontales. Todo esto es lo que lleva señal eléctrica para ser decodificado en la parte del occipital, pero no solamente en el occipital, porque una cosa es la visión como tal y otra cosa es dar el sentido, dar el, sería manera del contenido, de entender lo que se está mirando, que son otros procesos en otras áreas, que son el área parietal y temporal, que son importantes. Aquí las células bipolares y ganglionares están involucradas en la transmisión de estas señales hacia el nervio óptico. Ese es el procesamiento de la retina. Aquí hay la transmisión al nervio óptico. Lleva las señales visuales desde la retina hasta el cerebro. Aquí tenemos entonces el proceso del ojo. Y ya saben que las fibras se entrecruzan. Entonces lo que está en este ojo va a venir hacia acá. Y en esta parte tenemos una porción que se conoce como el quiasma óptico, que curiosamente, de acuerdo al biomagnetismo, ponemos en esta parte del quiasma y apoya al sistema linfático. Aquí no hay ninguna descripción relacionada con el sistema linfático, pero algo tiene que influir. Fíjense cómo se entrecruzan estas fibras a este lado y las de este lado van a venir hacia el otro lado. Las fibras del nervio óptico se originan en la retina y se agrupan al final, en la parte posterior del ojo, se agrupan. Antiguamente, la única posibilidad que tenían los neurólogos era de hacer el examen de fondo de ojo. Es decir, con esa luz brillante podían mirar el fondo del ojo y de ahí podría inferir que hay algún problema neurológico. O sea, esa era su única vía de entrada al cerebro, pues una cavidad cerrada con con lo que se conoce ahora, con la cantidad de información que se puede obtener de las diferentes estructuras. Aquí se puede mejor. Hay un relay que es el tálamo óptico. Antes de llegar a la corteza visual en el cerebro, las señales visuales pasan por el tálamo donde se lleva a cabo cierto procesamiento adicional. Entonces aquí tenemos el ojo, viene acá, aquí está el quiasma óptico o la cintilla óptica, para luego continuar su trayecto, digamos, hacia la parte posterior. Esto es lo que se refiere el doctor Solís. Dice, ¿cómo es posible que pueda hacer esta transducción, hacer todo este proceso bioquímico y esta cantidad de procesamiento sin una sustancia, o sea, sin un adecuado sangre? Y entonces él se refiere a la melanina. Ejemplos, como por ejemplo las personas de color. Cuando activan todo su energía, su potencia, es como un tubo. Entonces ellos tienen más melanina que una persona que no tiene tanta melanina, porque la va a tener obviamente por el color de la piel, va a tener mucho más melanina. No tan oscura. En fin, bueno, esa es la explicación. Pero ahí vamos. Aquí tenemos el procesamiento en la corteza visual. Entonces sí hay la parte occipital, pero también hay las otras partes que están involucradas. Hay otras áreas, digamos, que están involucradas en el procesamiento visual. La visión, de manera que sí podemos estar nosotros, o sea, el nervio óptico va a estar perfecto, todo esto
puede estar bien, las vías, todo esto que hemos visto, pero si es que hay alteraciones en estas otras partes del cerebro, como inflamaciones, como traumatismos, etcétera, entonces no se va a llevar a cabo el proceso de la visión. Entonces, fíjense la importancia cuando hacen, obviamente, especialistas como neurólogos de entender todo esto. Nosotros lo hacemos como estar, digamos, informados con un conocimiento más profesional. Aquí tenemos la corteza parietal posterior. Es el área de la asociación de la visión. O sea, ahí es donde se definen los contenidos de lo que se está viendo. O sea, y ya saben que lo que se ve, imagínense cómo es la velocidad que tiene el cerebro. Claro, vamos en el transcurso de la vida estableciendo generalidades y conceptos, como saber lo que es un árbol. Tú ves un árbol, 10 árboles, 50 árboles, y después ya sabes que hay de diferentes colores, tamaños, texturas. Este es todo un proceso que lleva a cabo el cerebro en sí, como tal, para llegar a estas definiciones. Y reconocimiento de bordes. En esta parte parietal, el reconocimiento de bordes, la detección de movimiento, acción básica de formas. Aquí tenemos vías visuales secundarias y terciarias. También hay vías que vienen acá, entrecruza al otro lado, entrecruza al otro lado, y aquí está la corteza. Después de la corteza visual primaria, la información visual se dirige a áreas cerebrales superiores, que vendría a ser ligados a los parietales, más complejos como el reconocimiento facial, la percepción de la profundidad y la memoria visual, que son otros aspectos también que tienen que ver con la parte de la memoria visual. Por eso hay gente que mira algo, pero después le vuelves a mostrar y ya no lo reconoce. Eso se conoce como prognosia, o sea, no logran reconocer. Lo ven, sí, lo ven, pero no logran reconocer. La percepción de la profundidad. A mí me llama mucho poderosamente la atención ver, por ejemplo, en la naturaleza los pajaritos tienen una capacidad. Tú ves un colibrí, un gorrión, cualquiera de estos van a una velocidad y se parquean ahí en una rama. O animales que tú ves arriba que están como lo que se ve las gaviotas en la playa, que se clavan. Y fíjate que el agua distorsiona la imagen, pero tienen una tal capacidad visual que van y agarran su objetivo. Sí, esto es un proceso muy sofisticado que es propio de la evolución. Y también algo que me llama mucho la atención es que fíjense que actualmente las cámaras de los celulares tienen más tecnología desde el punto de vista técnico que todo este proceso que nosotros tenemos del ojo. Vale decir, la resolución que nosotros conseguimos al observar algo, 5. Y la resolución que tiene una cámara con tantos megapíxeles que hay ahora es mucho más precisa que lo que es nuestra visión. Por eso toda esa tecnología que se usa, por ejemplo, vamos a decir ampliada de visión nocturna. Entonces esas aplicaciones, por ejemplo, se pueden usar en combate, en detección de imágenes. Cuando uno tiene cámaras de estas que hay ahora infrarrojos, está todo oscuro, pero uno mira a través de esas cámaras. Es por este desarrollo que tiene tecnológico. Bueno, aquí hablamos ya del virus en sí, la corona. Este es un virus común. Perdón. Y el virus puede permanecer en el cuerpo de una persona infectada de por vida. Ya saben que alguna vez hemos hablado
Schreck, de Alemania, que es inmunólogo especializado, y él explica cómo nosotros tenemos como una biblioteca en nuestro sistema inmune. Una biblioteca que es de acceso, obviamente, para cada organismo. Aquí se registra esto por si alguna vez llega un virus similar. Y es una decisión impresionante. Pero igual que la viruela, la rociola, el sarampión, la vaccinia, la polio, todo lo que nos hayan inoculado o todo de aquello que nos hayamos contagiado, se queda aquí. Y no duden, citomegalovirus. El tema es cuándo se activa el citomegalovirus. El rato menos pensado. La mayoría de las personas que lo contraen no presentan síntomas. Pero, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, pues la estructura de los virus participa ciento de la información genética que nosotros tenemos, que son 3.200.000 estructuras o bases. El 8% es en base a los virus que nos hemos infectado alguna vez, que se han insertado en nuestro ADN. O sea, de todo ese 100%, el 8% corresponde a estos virus. Virus que los tenemos y que luego forman parte de nuestra estructura. Es bastante, un porcentaje bastante. El tema con mujeres embarazadas es que si el citomegalovirus en este proceso de replicación se inserta en las cadenas, porque esto se está replicando, al menos en las primeras etapas, en la fórmula de Moore, la blástula, gástrula, que se forma en las primeras horas y luego en las primeras semanas hasta estar estructurado. Entonces, imagínense, va a causar alteraciones genéticas. También en sistemas inmunológicos debilitados, el virus simplemente se activa. Siente justamente, sacaron, y esta persona es otro de los casos interesantes porque esta señora ya tiene 45 años, pero dice que de niña no iba al baño 2 y 3 semanas. Una niña tremendamente nerviosa. Le dijeron que tenía megacolon. Sí, no dudo que haya tenido megacolon, pero no como resultado. No. Simplemente no evacuaba y entonces eso se iba acumulando. Proceso de crecimiento se hizo un megacolon gigantesco. Pero durante 2, 3 semanas no iba al baño de lo que ella, desde el que se recuerda. Ahora para mí tiene, o sea, ellos no lo dice, sacaron una estructura de uno de los ganglios, del ganglio centinela, pero era una cosa grande, como un tumor que sacaron. Entonces prácticamente yo pienso que lo que tiene es un linfoma, no Hodgkin, que está afectando a la parte del cuello, que es donde suele afectar, ¿no? Entonces se produce una tremenda inflamación y eso obviamente no tiene buen pronóstico. Sí, le han hecho una serie de cirugías, le han quitado el apéndice, le han quitado la vesícula, le han quitado las amígdalas, bueno, ¿qué no le han hecho? En los últimos años le hicieron un bypass en el estómago porque parece que tenía exceso de peso. Bueno, es una cosa tremenda. Bueno, algo se ha aliviado y ahí estamos lidiando con esto. Otro de los, otro de los causas, digamos, que generar esto son los trasplantes de órganos o de la médula ósea. Esto es lo que puede también causar que se active el citomegalovirus. Pero como digo, hay variedades, como 60.
se propaga a través de fluidos corporales, la sangre, la saliva, la orina, semen y leche materna. Esto es como se puede contagiar el citomegalovirus. Imagínense ustedes un paciente inmunosuprimido y las personas justamente que están más expuestas, como el personal de enfermería, pues tienes que tratar con sangre, tomar muestras de sangre, tienes que tratar con fluidos, tienes que recoger orines heces de los pacientes. O sea, es complicado. Contagiar, y por eso los sitios menos seguros justamente son estos sitios, estos hospitales, en fin. Los síntomas que pueden incluir pues fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, glándulas inflamadas. Aquí, bueno, vamos a ver desde la neurología qué otros síntomas puede causar. En este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, tengo una pregunta, o sea, un Claro. comentario para hacer que mi hermano tiene degeneración macular húmeda. Ujú, Eso, pues a él le aplican unas inyecciones cada mes para mantenerlo estable. ujú. Mi pregunta sería, si yo quiero trabajar esa mácula que queda atrás, ¿sería mejor entrar por los lados, por los imanes? Y bueno, tienen que ser imanes y obviamente imanes potentes como los que usamos nosotros, los 1500, 4000 Gauss. Se puede ver cuando tú comparas la distancia que tiene, esa distancia calcula que puede entrar, digamos, atravesar las estructuras, incluidos los huesos. Y claro, se aplica en el ojo, pero haz tu rastreo. Tú puedes hacer ya ahora con estos conceptos, buscar, digamos, si es la esclerótica, si es de la córnea, si es el iris, son las vías, si es que es este tálamo que estamos viendo, si es la cintilla óptica o el quiasma óptico, y tú te puedes ir poco a poco también hacia la parte posterior. Es decir, la recomendación sería como pones el imán y después vas avanzando de a poquito, como buscando en los diferentes puntos y donde hay un mayor acortamiento, impactas. Ok. Hazlo así, con el negativo primero el lado derecho y vas buscando. Ahí donde más se acorta lo dejas y luego igual que el otro lado. Pero esa podría ser una recomendación y claro, hacer el esfuerzo y no rendirse, pues porque ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿tiene pérdida de la visión? ¿Cómo es el cuadro que tiene tu hermano? Sí, está estable con las inyecciones que le ponen, eh, pero sin las inyecciones quedaría ciego. Ah, Eh, sí, él no puede ver la parte central del ojo, es la de la visión, es la que no funciona con la degeneración macular. Y es húmeda porque hay sangramiento. oh. Hay Es decir, desgaste. es decir, que se puede ver en la zona de la esclerótica, sí, la esclera que hablábamos, la parte blanca, se puede ver como microderrames. Bueno, ¿Es yo no eso? le he visto, yo no le he visto Ya, microderrames, eh, porque yo creo que es en la pared posterior del ojo donde está la mácula, en el fondo de ojo, sí. en Ujú. el fondo del ojo. Y son los dos ojos. Ajá. Bueno, él estaba lidiando también con cáncer del hígado, bueno, cantidad de cosas. Estábamos explicando que en el caso de la diabetes, ¿por qué se produce la ceguera en la diabetes?
Y si había problemas y si está afectado el hígado, se altera todo. Sí. Justamente encuentro mucho que el metabolismo del hígado, o sea, el procesamiento de las grasas y la función de desintoxicación del hígado no se cumplen. Y el hígado empieza. Inclusive hay una parte que es el estrés. El estrés, por ejemplo, hace que suba el cortisol. El cortisol necesita de colesterol y todo esto también es como una reserva, como un acumulador de energía. Convierte el glucógeno en glucosa. Por eso las personas cuando están muy gorditas tienen más reserva, pero esa reserva no siempre es de la mejor. O sea, el cuerpo lo que hace como mecanismo ahí es guardar todo lo tóxico. Por eso se dice de los animales no te comas la grasa, porque en la grasa es donde nosotros acumulamos todo tipo de toxinas para preservar o conservar o no afectar a otras estructuras. Pero a cáncer, ¿a qué es lo que ha tenido? Él empezó con una lesión pequeña en el duodeno y le estirparon esa lesión pequeñita que tenía, lo siguieron monitoreando y de un momento a otro apareció en el hígado. Eh, Hicieron un tratamiento que es lo último que tienen para cáncer, que son como unas vacunas, unas inyecciones. Fueron 3, una cada 2 meses, y esa inyección lo que hace es ir a donde están las células malas y atacarlas, no ataca al resto. Es algo nuevo. ¿No? Cada que le ponen la inyección le hacen un scan completo y ya terminaron con el tratamiento. En enero le hacen otro scan, pero el scan anterior, que fue hace 2 meses, no ha avanzado la enfermedad. Y al mismo tiempo también le hemos estado trabajando con biomagnetismo. Sí, Sí, ahí tienes un caso interesante, pero quién sabe si el tema del ojo se derive justamente más o simplemente se combinan, ¿no? Se combinan. Ya estamos viendo que el citomegalovirus puede afectar picos que puede causar el citomegalovirus. sí. Ujú. También acuérdese que la enfermedad le empezó a él en el duodeno. El duodeno también tiene que ver con la tricomatis, que tiene que ver con los ojos también, que Ahora puede es la causar que ceguera. causa, es la que causa el pterygium justamente. Exacto. Primera porción del intestino delgado, ahí es donde se fermentan los alimentos. Tiene producciones del páncreas, exócrinas del páncreas, que tiene un pH de 8.2 y lo que viene de la vesícula. Y entre los dos, pues ayudan al procesamiento de todo lo que son nuestros alimentos antes de ser absorbidos y hacer el recorrido por el intestino delgado. Pero, en fin, sí, ¿dónde está tu hermano? ¿En Estados Unidos? Sí, en Houston. Bueno, ahí tiene muy buena tecnología y de avanzada y todo eso, ¿no? Sí, Pero muchas cosas de eso son experimentales, pero eso es lo que me llama a mí mucho la atención porque hay cosas como más sencillas cuando comparas las poblaciones de Colombia, de México no, pero de Colombia, de Ecuador, de Perú. Por ejemplo, no tienes tus niveles de obesidad como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente que es muy juiciosa, que se le ve muy finita y todo, pero en la generalidad pues hay obesidad y estos son clientes potenciales para hipertensión, para bypass, para tomar medicaciones de por vida. Y entonces ahí sí debería ser una política de Estado. Quiero decir, si a los niños se les educa desde la escuela
de la nutrición, de la importancia de saber que sí, que no, los efectos en el organismo. 20 años. Pero esa es una política de Estado, pero los estados obviamente no se quieren meter porque de un lado están las que venden los alimentos y del otro lado están las que venden los medicamentos. O sea, no tienes posibilidad. Esa debería ser responsabilidad de los estados. Claro, tienen unas lógicas un poco ilógicas, ¿no? Como dice una compañía que vende gaseosas, que dice, sí, nosotros las ofrecemos y bueno, ya es de libre albedrío que lo compren. O lo que pasa con el uso de envases plásticos. Sí, nosotros recomendamos que usen otros envases, pero si los, pero ya depende, es decisión de ellos, de que compres o no compres. En fin, pero yo sí creo y estoy convencido que con un cambio de timón en 180 grados en los países a nivel global, tú solucionas el problema de salud. Porque si no, resulta que tenemos toda la tecnología, tenemos los mejores hospitales, los mejores expertos, tenemos científicos, tenemos toda la gente de Houston con una aparatología impresionante, pero tenemos más enfermos. Sí. Y apenas abres un hospital y ya está lleno una clínica. Es como un centro comercial, abres un centro comercial y ya. Realmente es así. Así funciona el sistema. Y bueno, hay gente que obviamente son nuestros pacientes o clientes que llegan, vienen, están abiertos, pero la voz oficial, como pone ahí, que me parece bien que ponga jazz, jazz, Jorge. Doctor, doctor, se le entrecorta a cada momento. No sé si es a mí, en todo caso. No, sí. Puede Sí, ser así la, está pasando. A mí oh, también. Toda la charla ha sido así. Yo creí que era solo yo. no, puede ser estoy conectado con cable, Ah, pero bueno, porque a veces cuando está sin cable puede haber eso, puede ser la señal del servidor. Vamos a continuar entonces aquí con este tema, los efectos del citomegalovirus, pues desde la neurología. Aquí tenemos los sistemas neurológicos, síntomas neurológicos en pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes que han recibido, ya lo dijimos, trasplante de órganos o médula ósea. Aquí también tenemos infección congénita, se han observado secuelas neurológicas como retraso psicomotor. Cuando ha habido una infección en el proceso del hay un retraso psicomotor. Aquí se puede ver en cuanto al tamaño, fíjate, un tamaño normal de la cabeza, ya que hablamos de microcefalia. Cuando había este famoso tema justamente en Brasil del virus del Zika, transmitido por algún mosquito, justamente los niños nacían por microcefalia. Pero bueno, ese era otro tema que lo conocemos, pues, y eran el uso de ciertas sustancias que se usan en la actividad agrícola, que no las nombramos mejor, sino después nos bajan de la camioneta. Entonces, sí, no lo analizamos, pero se sabía y obviamente, claro, sustancias que van a afectar en el proceso del embarazo. Tóxicos, ¿qué tipo de tóxicos?
es por alimentación, es por un proceso traumático en el proceso del embarazo. Ya sabemos que hay una alteración de si es por un microorganismo y podemos afinar la búsqueda qué tipo de microorganismo, virus, bacteria, oncoparásito. Auditiva. También puede haber trastornos motores que se pueden producir en la deambulación, en una serie de temas, en la coordinación. Por eso se hace en exámenes neurológicos. Hay una prueba muy sencilla que ustedes pueden aplicar, que con el dedo lo dirijan hacia la nariz. Ahí ustedes pueden rápidamente saber si es que hay una descoordinación. También tenemos la epilepsia, hay una corioretinitis. Aquí tenemos el caso de una epilepsia, pero aquí justamente hablamos de esta estructura de la retina que ven ciertos tumores que pueden dañar estas estructuras. Esto es lo que se conoce como una corioretinitis y las epilepsias también. Aquí hay un estudio retrospectivo que han hecho la presencia clínica en el periodo neonatal y ciertos hallazgos en la neuroimagen. O sea, problemas que se hacen, no sé si de rutina o cuando los niños tienen algún problema, pueden es decir, ya de los neonatos, de los que han nacido, ver si hay daños neurológicos. Había el caso del doctor Sonnenson, que es un médico pediatra, como 30 años de pediatra, y él hace referencia, por ejemplo, cómo se usaban estas incubadoras. Estas incubadoras tienen oxígeno, y las primeras incubadoras no estaban tan herméticas, pero el exceso de oxígeno, fíjate cómo puede ser tóxico también, porque los niños que estaban en las incubadoras en mejor estado, con mejor tecnología, ciego. ¿Qué causaba la ceguera? El oxígeno. El oxígeno. %, de oxígeno y el resto es nitrógeno y otros gases, digamos, que son los que aspiramos, pero básicamente es nitrógeno. Pero si le pones oxígeno, eso puede ser tóxico. El oxígeno en la naturaleza, en la evolución, era tóxico en un comienzo. No había oxígeno. Todas las estructuras que habían en ese tiempo eran anaeróbicas, es decir, que vivían sin oxígeno, igual que bacterias como pseudomonas. Las pseudomonas y otras que son bastante agresivas son anaeróbicas, pueden vivir sin oxígeno. Dentro del cerebro tenemos una sustancia blanca que es como de sostén. Aquí se forman los cánceres, por ejemplo, estos gliomas que hay, y hay otra que es la sustancia gris. La sustancia gris es una, digamos, a nivel de médula mismo, ya se conoce que hay la sustancia gris que está alrededor y la sustancia blanca que está en el medio. Entre las dos es que hacen su actividad. Tenemos esto.
Hay alteraciones entonces de la sustancia blanca que es como de sostén. También hay un proceso que se conoce como migración, trastornos de migración neuronal. Estas podrían predecir las secuelas neurocognitivas en los pacientes con infección congénita por citomegalovirus. Migración que se produce. Imagínense ustedes para hacer una exposición, para expresar una idea, la cantidad de diferentes de la memoria visual, auditiva, olfativa, de una serie de estructuras motriz para expresar una idea, una migración. Inclusive en el proceso de la memoria hay una migración porque hay unas estructuras que están en el hipocampo que es para memoria de corto plazo y de ahí tiene que migrar para que se fije, para que pase a la área de memoria digamos, de mayor plazo. Ahí se pueden producir estos problemas de migración. Y esto está con citomegalovirus. ¿Alguna pregunta? Adelante, Jorge. Bueno, con la explicación que le he escuchado, creo que en las personas con autismo tienen bastante estos problemas en las vistas, ya que tienen muchos pares asociados, tales como le afecta tanto al oído como al cerebro como al sistema digestivo, que unos tienen a veces dificultad para hacer sus necesidades hasta en 15 días. He escuchado casos. Entonces, yo tenía una curiosidad, es a ver también en ciertos casos que me he topado, hay personas que les sale mucha lágrima así sin ningún motivo, o sea, le lagrimea el ojo. ¿A qué se debe? ¿Será el citomegalovirus que está afectando alguna parte del ojo o tendrá algún tipo de infección? Porque no tiene rojo el ojo, no tiene nada. Que hay unas glándulas justamente que producen estas lágrimas, pero igual que toda glándula, puede estar en hiperfunción o en hipofunción. Entonces, en hipofunción hablaríamos de ojo seco. En hiperfunción hablaríamos de una producción abundante. Esto se puede notar en las lágrimas, más fácil de comprenderlos a nivel de las glándulas salivales. Pero entonces ahí hay una alteración. Algo está afectando, entonces, digamos, la búsqueda nuestra, el auscultamiento de entender qué es lo que está provocando esta hiperfunción, en este caso de las glándulas lacrimales. Algo está sobreestimulando. Entonces ahí podemos revisar eso. De todas maneras, para equilibrar el sistema glandular, nosotros tenemos timo, que armoniza el sistema glandular. Y también tenemos esto que es pineal con hipopsis, que son glándulas maestras que ayudan a regular. Esa sería la recomendación para chequear en este caso. En el caso de los chicos con autismo que tú señalas, que dices, bueno, durante 15 días no obran o no van al baño, el resto de las heces que se van condensando, es decir, producimos entre 4 hasta 6 litros de líquidos cada día. Esos líquidos son reabsorbidos a través de las venas hemorroidales y van al sistema del hígado.
Si es que no evacuamos con regularidad, todo esto va al sistema del hígado, pero ya son sustancias que no se han excretado. Eso ya está tóxico. Y entonces eso se produce el ensuciamiento celular. Y eso es, por ejemplo, uno de los causantes, y pregunten, siempre funciona, si hay dolores de cabeza, la primera pregunta que tú haces si el paciente es estreñido. Porque está en el nivel de toxemia que tenemos a nivel del tubo digestivo que se va al sistema del hígado. Como el sistema del hígado está sobrecargado, se reparte al torrente sanguíneo. Asociación de pacientes estreñidos ya en el transcurso de los años de la vida por este proceso de ensuciamiento celular que afecta a los ganglios basales y se produce el Parkinson. Los ganglios basales son los que regulan las vías aferentes sensitivas con las vías eferentes motoras. Son como relays que están dentro del cerebro. Si estos se afectan, entonces se produce el Parkinson. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, un gran saludo para todos y nos vemos la próxima semana. Espero estar un poquito mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estén bien Chao, todos. buenas noches. Chao, muchas gracias. Buenas noches, que te mejores. Gracias. Chao, Hasta la chao, buenas próxima. noches. Chao, chao. Chao.